Disfrutando el cuento con Ángel Guzmán. El cuerpo completo. Yo digo que por completo. Bueno, no, pero me disculpo si me confundí de ella que extraña que se manda también. El asunto va a ser esta necesidad de pensar contra alguien, hacer historia contra alguien. Entonces, así como los griegos y los hebreos construyen sus historias en el contexto del imperio persa, así nosotros necesitamos también ir construyendo nuestras posibilidades de pensar y nuestra forma de hacer historia desde nuestro propio emplazamiento. Bueno, nada, voy a cerrar con algo. Les decía, de repente el pensamiento animal a propósito de la guerra puede ser muy explosivo, ¿sí? En el primer apartado, preliminar de la obra en la que nos la presenta, hace una primera configuración de tremendamente explosiva, a propósito de la guerra, a propósito de la política, en ese sentido de la beligerancia. Y esto nos permite entrar, creo yo, con fuerza y con un gran nivel de involucramiento, pugilísticamente si quieren ustedes, para ir encontrando ahí la fuerza del argumento y la profundidad. Me emociona lo que no me gusta Ismael, yo acá, todos aquellos contra los que van, y creo que pasa algo, bueno, a ver, yo voy contigo, con ellos, aunque tenga también algunos daños de esos. Creo que es importante ese desdoblamiento, pero bueno, nada más para cerrar, ya no sé, ejercer el poder del concepto. El problema de pensar un político que es capaz de comprender las posibilidades de las circunstancias y que es capaz de hacerse cargo de proponer una ruta de eficacia en la que además no está siendo complaciente con las pasiones del cuerpo. ¿Sí? O sea, la pasión está en juego. A mí me gusta esto mismo. La pasión está en juego, pero la pasión no puede permitirse irse así. Entonces también hay una propuesta muy interesante de Ismael a propósito de la función del político. Y bueno, yo veo un encarnado acá que tiene que ver con diferentes autores que además nos puede llevar, aunque esto no lo aborda expresamente Ismael, pero todo esto es una especie de clase también a propósito de cómo construimos las imágenes, desde la historia, la historiografía, vinculadas con el poder. Y que nos obligan otra vez a hablar de ideología. Aunque de repente en algunos espacios dicen una ideología, ideología no es cierto, me cae, casi me linchan, ¿no? ¿Qué cosa facultad de filosofía, no? No pueden decir ideología. Pero bueno, esas cosas que a mí me preocupan, ¿no? Bien, la obra es muy disfrutable. Ismael dice que es para público general. Y sí, y no. Sí, porque es profundamente didáctico. Sí, porque él nos comparte como un amigo cómo construye sus claves de lectura, sus referentes, es como una fiesta de amigos. Como en el Gulliver, los detalles de Gulliver, cuando este personaje se encuentra en una mansión donde hay un espejo y el dueño de la mansión cada noche pone una gota de su sangre en el espejo y entonces él puede escoger un personaje histórico para poder charlar con él y cenar. Y entonces el invitado que está ahí como de contrabando descubre esta magia y entonces cuando el otro se va a dormir se da vuelo. Entonces no pone una gota de sangre, pone 20. Entonces trae a Napoleón, a Aníbal, a Platón, se hace una mega pachanga y todo un desastre en esa casa, ¿no? Rico, emocionante, épico. Eso es lo que he sentido yo con la lectura del texto de Ismael. Me parece que está bastante a la altura de las circunstancias y que cuando plantea que no está escribiendo para un lector académico, lo que está haciendo es plantearnos que más allá de repente de los cercos o de los márgenes disciplinarios, de lo que se trata aquí es de hablarle a los que habitan la ciudad y están mortificados por la tragedia de la ciudad, que es también su tragedia. Muchísimas gracias. Si bien se subtitula como ensayos sobre historia, yo diría que es más bien ensayos filosófico-histórico-políticos, al menos si se lee, digamos, desde nuestra disciplina, ¿no? Bueno, te seguí en algunas conferencias que diste y entiendo que tienes una crítica, digamos, al conocimiento especializado, digamos, a la academia, ¿no? Que estaría bien quizá que nos ahondaras un poco al respecto. Pero vaya, si se lee desde acá, digamos, desde
lado de la trinchera, pues no son ensayos sobre historia, digamos, tradicionales, ¿no? Como estamos acostumbrados a leer. Entonces creo que lo atraviesan varias áreas del conocimiento, pero claro, es un resultado de pues, también tu propia desarrollo intelectual, vamos a decirlo así, ¿no? Que tienes, pues, como te presentará en unos minutos Iván, que tienes pues, distintas áreas de expertise, ¿no? Quizás no te guste el término, pero pues, al fin y al cabo pues, uno se especializa hasta cierto grado, ¿no? Entonces, bien, yo diría que son ensayos filosófico-histórico-políticos, y quizá de las tres diría que son más políticos, ¿no? Ahorita quizá vamos a desarrollar un poco el asunto. Y de entrada, en cuanto a la estructura del libro, que creo que es muy atractiva, y ahí sí le hablas a los historiadores, ¿no? Principalmente cuando retomara David Brady, ¿no? Que retoma el texto clásico de orwelliano para nombrar pues, los distintos, muy diversos ensayos que fue escribiendo Ismael a lo largo de varios años. Un capítulo, por ejemplo, ¿no? Sería orbe clásico, otro más, ¿no? Quizá capítulo no sería exacto, quizá sección, ¿no? Orbe clásico, otro orbe contemporáneo, o un tercero más, orbe hispánico-americano, y finalmente orbe mexicano, donde Ismael pues echa un tiro, ¿no? Ahí con múltiples autores de distintos periodos, y bueno, creo que va desarrollando, digamos, distintas inquietudes que tiene Ismael, que son también vistos desde la historia pues muy vastas, que pudieran parecer pretenciosas, pero que al final creo que sí tiene varios hilos que atraviesan y que conectan, ¿no? Porque tienen al fin y al cabo varios de los textos pues distintos ejes, digamos, ¿no? Pero que son motivados por lo mismo, algunos de los cuales ya se expusieron anteriormente, ¿no? Sobre todo me parece a mí el caso político, ¿no? Que por supuesto no hay que disociar la política ni de la filosofía ni de la historia, ¿no? No es un área, digamos, ajena, ¿no? Pero vaya, creo que hay un interés ahí, ¿no? Y me parece que hay una necesidad de buscar una visión, entre comillas, total de esta experiencia histórica, donde Ismael, no sé cuál quizá te guste más, quizá no te gusta ninguna, pero trae el pasado al presente, o debate lo presente del pasado, ¿no? Siempre, digamos, aterrizado a cuestiones que te son pues, de interés, ¿no? Como recuperando debates ideológicos sobre los ciclos históricos, ¿no? El tiempo está muy presente, digamos, a lo largo de la mayoría de estos ensayos, de esta recopilación de ensayos, que dicho sea de paso, haciendo un paréntesis, habría que señalar, probablemente lo hagas tú, pues que no es un libro pensado, por decirlo de algún modo, de principio a fin, ¿no? Como que lo hayas concebido, así, se me ocurrió esta idea y la voy a desarrollar, sino que es una recopilación de ensayos escritos a lo largo de varios años, ¿no? Entonces, cierro ese paréntesis. Hay también una intención de debatir sobre la figura del Estado, ¿no? Que se va a desarrollar, sobre posturas políticas, sobre el qué hacer para frasear a Lenin, por ejemplo, ¿no? Sobre el qué hacer a futuro, ¿no? Que ya hay lo político del caso, ya sea desde un momento dado en el pasado o desde este presente constantemente en cambio, ¿no? Entonces, si me permites, quisiera pues, aventarte una serie de preguntas, un tanto para darte pie al diálogo. Tú decides, obvio, si las retomas o no, es tu presentación, es tu libro, ¿no? Algunos aspectos más bien generales, pues señalas desde un principio, todo esto no lo escondes ni habría por qué hacerlo, aunque quizá hace un par de décadas ciertas personas se sonrojaban cuando decían que retomaban a Carlos Marx, ¿no? Cuando Carlos Marx había caído, digamos, del pedestal en el que se lo colocó en el siglo XX, pero tú señalas que retomas a Marx, ¿no? Que te parece un autor, y me gustó mucho, en algún momento lo escribes o lo repites en tus conferencias, que te parece un autor explosivo, ¿no? Que hace esa síntesis explosiva de ideas en el siglo XIX, digamos, para darle cauce al materialismo histórico, ¿no? Y sus ideas, por supuesto, del socialismo comunista. Entonces, la pregunta sería por qué no ahondar con respecto, ¿no? ¿Por qué retomar a Marx hoy, ¿no? Por supuesto, ya los gobiernos neoliberales están en crisis desde hace tiempo, pero la mayoría, pues, digamos que ahí siguen, ¿no? Y en general en las academias, en los espacios, se suele repetir, porque yo he escuchado muchas veces, incluso en estas aulas, para frecuencia de estas aulas, que pasan cosas, pero sí, por ejemplo, una vez un profesor de filosofía
que diría su nombre, pero la verdad es que no sé cómo se llama, para quemarlo. Pero una vez dijo que Marx era un lastre, ¿no? Y su argumento además era un poco, estaba en el tiempo y la historia, decía, es que pues, lo escribió él hace mucho tiempo. Pues, no, en ese caso no retomamos a Platón, a Aristóteles, lo escribieron los demás, tiempo a Bulto, o sea, el argumento me pareció bastante lamentable. Entre otros más, ¿no? Entonces la pregunta, ¿por qué retomar a Marx? ¿No? ¿Qué te llamó más la atención? Trayéndolo también al presente, y quiero conectarlo con el ensayo del Estado Republicano Noble Mexicano, de la mesa del 47 y la mesa del 83, que ahorita también retomaré cosas más particulares, y hablando, digamos, de esa política y ese constante presentismo que se lee en tus ensayos. Dices que la cuarta transformación del gobierno actual es la, entre comillas, revolución nacional democrática, en sintonía quizá, también te digo, conectando los años, con la, entre comillas, cuarta generación de la izquierda mexicana, que es la de la revolución democrática. Entonces, un poco si nos pudieras desarrollar al respecto, creo que sería interesante, ¿no? Respecto a hablar de estas revoluciones nacionales. Obvio, al hacer estas preguntas y un poco retomando este método de lectura de Rayuela de Cortázar, donde uno se puede ir ahí en los laberintos, ¿no? Pues obvio uno elige los textos que no le llaman la atención, antes de elegir los más izquierdosones. Y bueno, eso es uno. Y también señalas que te dices, y eso me llama la atención, y hasta pareciera quizá contradictorio, hablando de tu defensa de Marx, pues también defiendes a José Vasconcelos, o al menos algún aspecto de José Vasconcelos. Pues no sé, ahora sí que quizá si quieres lo hablamos entre mesa, pero no sé qué opinas de su etapa profascista, ¿no? Tuvo esta parte de defender el humanismo mexicano, pues no te va a gustar, pero un experto al respecto, ¿no? Pero a la vez, pues tuvo este coqueteo con el fascismo, ¿no? Entonces, ¿cómo congeniar eso en la figura de Vasconcelos? Y me declaro ignorante al respecto del filósofo español Gustavo Bueno, también me lo presentaste y no sabía quién era o quién es, pues esta entiendo que fue tu maestro, quizás nos pudieras dar alguna recomendación, alguna lectura de esto. Y en algunas acotaciones más bien particulares, retomando este ensayo que te mencionaba, de la mesa del 47 y la mesa del 83, en términos generales, ya lo leerán quienes alcancen el libro, quienes no lo alcancen, no lo pueden desarrollar. La mesa del 47 se refiere a una mesa de marxistas mexicanos, que así se autodenominaron, convocada por Vicente Lombardo Toledano, hoy una figura que no sé qué tanto, pues ya no es referente para las sociedades mexicanas, pero vaya, digamos, históricamente es fundamental para entender, digamos, el siglo XX mexicano, cómo se constituyó el Estado mexicano post-revolucionario. Sí, así es, en consonancia con el cardenismo. Y la mesa del 83, ¿no? Ismael te va relatando, digamos, los pormenores y va contextualizando, digamos, cómo surgieron una y otra. Ismael además se pone a hacer este debate, ¿no? Desde tus posturas, pues con el propio Vicente Lombardo Toledano, con Valentín Salazar, Arnoldo Martínez Verdugo, en fin, ¿no? La crema innata de la izquierda que participaron en estas mesas. Y también me gustaría quizá conocer al respecto, ¿no? Que cuando estás echando ese tiro, ¿no? José Revueltas, ¿no? Un poco tu opinión sobre esta revolución democrática, que por un lado, digamos, se puede observar como un triunfo, ¿no? Una vertiente de ella, al menos, ¿no? Que sería Morena, ¿no? Que toma el poder en el 2018, y pues, me atrevo a ser espiritista, pues ganará en el 2024, ¿no? Al menos que algo catastrófico llegue a suceder. Pero por otro lado, pues la de la revolución democrática, digamos, el primer organismo que inaugura esa generación, pues dices tú que da un salto hacia la nada, que es esta izquierda moderna representada, izquierda moderna, entre comillas, representada por el PRD, ¿no? Entonces, esa es tu opinión ahí al respecto. Y cosa curiosa, en ambas mesas, sobre todo en la primera, la de marxistas mexicanos, se habla poco de marxismo, ¿no? O lo ves. Más bien hablan de distintos aspectos, ¿no? La Revolución Mexicana, la condición socioeconómica de México, la industrialización, la reforma agraria, el ejido, todo desde la postura del materialismo histórico, si se quiere, y unos más, como digo. Pero en realidad el marxismo, curiosamente, creo que se habla un poco. Claro, la intención no era hacer un debate. Claro, así es. Y también no me quiero extender, ¿no? Retomo más los debates con
Edward Hallett Carr, un historiador ampliamente conocido en el gremio, con Frederick Katz, por ejemplo, también muy importante, ¿no?, en el desarrollo de la historia contemporánea del país, de la Revolución Mexicana, etc. Y en el caso de Katz, sí, retomas una entrevista, ¿no?, que le hacen y se hablas como distintos aspectos sobre la Revolución Mexicana. Y en un momento dado pues, se empieza a tocar el asunto de la excepcionalidad, digamos, la singularidad de la Revolución Mexicana. Entonces, conectándolo con las preguntas anteriores de la Revolución Nacional, ¿cuál sería, desde tu lectura, ¿no?, que es, evidentemente que eres un gran lector, pues, cuál sería esa excepcionalidad o singularidad de la Revolución Mexicana en esa larga trayectoria de las revoluciones sociales, ¿no?, la cual pues, tocas en otras secciones, por ejemplo en la de Orbe Contemporáneo, el ensayo de 1848, donde dices que, por ejemplo, la revolución de aquel año tan importante, en la que surge, por ejemplo, el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, dices que es una revolución agotada, ¿no?, o retomas, digamos, distintos autores, de Concar, Taylor, etc. Entonces hay un interés, digamos, por estos procesos políticos, sociales de gran envergadura que transforman a las sociedades o pretenden hacerlo, ¿no? Entonces ahí me pareció interesante, digamos, ver esa veta, ¿no?, revolucionaria en tus inquietudes. Quisiera dejarlo por acá, para dar paso. Sí, gracias. El Romero, para la cuestión de historia medieval. Y bueno, es muy claro y muy puntual el comentario de Ismael de que es un argentino, en ese sentido latinoamericano, evidentemente, interesado por lo medieval, que es una cosa rara, ¿no? Es un aspecto raro en la historiografía americanista o americana más bien, que se interese por ese periodo histórico que es el medievo. Y bueno, retoma, evidentemente, hace una reseña muy interesante sobre José Luis Romero, esa historia medieval, y un acercamiento también que es parte del eje del libro también importante, que es las revoluciones atlánticas, ¿no?, que es un interés al parecer de largo aliento de Ismael, que también obviamente lo muestra en el libro, de esas revoluciones atlánticas, y se conoce la bibliografía pertinente. Bueno, en algún momento presentó el libro Tomás Pérez Bejo, que bueno, es uno de los que está en la discusión ahí de si fue revolución de independencia o guerra civil, ¿no?, que es uno de los ejes que analiza Ismael en esta discusión, que bueno, hay que recordar un paréntesis, levantó mucho revuelo, ¿no?, el libro de Pérez Bejo. Me acuerdo yo en la FIL Guadalajara 2010, cuando se presentó ahí en una de las mesas de discusión el libro de Pérez Bejo, pues bueno, se le fueron a la yugular varios historiadores, ¿no?, en ese momento especialistas obviamente de las independencias, porque el término guerra civil obviamente levanta revuelo, es decir, fueron guerras independentistas, es decir, una nación contra otra nación, o guerras internas, ¿no? Entonces esta discusión, ¿no?, este punto que sigue vigente, y salió el libro en el 2010 y lo retoma muy bien Ismael. Y hay un interés también, volviendo a la cuestión medieval, pero también antes de lo medieval, de lo clásico, que llamamos genéricamente clásico, con Arnaldo Momigliano, que se detiene Ismael a irnos narrando, explicando los cursos que dictó este autor importantísimo en Berkeley en 1961 y 1962. Una serie de pláticas que después se publican en el texto que nos comenta que fue la base para ese análisis, que es de 1991, si no mal recuerdo, 1990-91 cuando se publica. Y esos temas de Momigliano, pues bueno, está desde la historia persa, historiografía persa, la historiografía griega, Heródoto, Tucídides, que ya se comentó, historia anticuaria también de Momigliano, y nos va relatando Ismael cómo entiende la historia, esta historiografía que es la base, pues, de lo que estudiamos nosotros como disciplina. ¿Quién es el histor? ¿Qué es el que investiga? Como sabemos, Heródoto puede ser el padre tanto de la historia como de la antropología y de las ciencias sociales en general, no solamente de la historia. Pero quiero detenerme en un punto importante que se liga con la cuestión del materialismo histórico, que
es el tronco común de esta propuesta filosófico-política, en el sentido que dice en un momento, en contribuciones al estudio de la historia, Ismael nos dice: una filosofía de la historia materialista y no metafísica. Ahí me hizo ruido el término metafísico, porque, como sabemos, quizá el materialismo histórico del viejo cuño, para autores como Habermas, por ejemplo, sería metafísico, sería incluso metarrelato, ¿no? En ese sentido post-metafísico que dice Habermas. Entonces, sí, sería en ese sentido, ¿por qué consideras? Entiendo por qué lo dices, porque una historia materialista o filosofía de la historia materialista sería no idealista, ¿no? Sería esa antigua dicotomía no idealista, sino aterrizada, ¿no? Es decir, con los pies en la tierra, en la política, en lo que ocurre. Y en ese sentido, yo cuando leí el texto, también pensé que pudo haber sido un subtítulo interesante, bueno, y no sé si sea más provocativo también. Primero, como tragedia, ensayos sobre la historia como arma política. Entonces, no sé si estarías de acuerdo que sería un arma política la historia, y si sostienes eso en este texto, en estos capítulos. Porque bueno, también habrá que ver que siempre en la disciplina estamos discutiendo esa cuestión, ¿no? Si se debe usar o no como arma política la historia, en qué momentos usarla y qué otros no, porque nos desvinculamos en cierta manera del pasado para usarla en el hoy, constantemente en el hoy, de manera presentista quizá. Entonces, bueno, no es de que esté errado o no, pero más bien saber tu opinión, si en todo momento se debe usar de esa manera, ¿no? O como dices, en algún momento posicionarte, dices, hay que posicionarnos en el mundo actual, en el mundo que vivimos, que bueno, es para sintetizar lo gigacético, quizá con el eje que guía esta investigación, este cúmulo de textos a lo largo del tiempo que ha sido construyendo. Y bueno, seguía eso, me parece, ya se dijo también en otros textos, pero me interesó esa postura de la historia, retomarla como, quizá ya te preguntó también tu interés por la historia por Marx, y también cómo se definiría esta filosofía materialista contraria a un idealismo quizá no sustentado en evidencias, no sustentado en ciertos aspectos tangibles, se puede decir. Y pues bueno, antes de darte la palabra y presentarte, pues otra vez muchas gracias a los asistentes que están hoy con nosotros. Gracias. Informa a Ismael Carvalho Robledo. Él es profesor de filosofía, teoría política e historia y conferencista con estudios de ingeniería industrial en México y de maestría en economía política internacional por la Universidad de Warwick, Inglaterra. Y también tiene un diploma de estudios avanzados en historia por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, España. Fue asesor de la Comisión del Bicentenario de la Ciudad de México 2008-2010 en el gobierno del Distrito Federal, durante el gobierno de 2007 a 2012 y en el gobierno del Estado de Tabasco de 2015 a 2016. De 2009 a 2012 condujo el programa de debate entrevista por televisión Plaza de Armas, producido y transmitido por Canal 21. Ha sido profesor de filosofía política, filosofía de la ciencia, teoría del Estado, historia universal e historia de México en diversas universidades. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos. En la actualidad es director general del Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados y asesor del CEN Morena para la formación política y comentarista habitual en la 4TV. Muy bien, pues muchas gracias. Roberto, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Jesús Iván, gracias Kevin agradecimiento a Maru por haber organizado este acto tan emotivo, sobre todo porque es la primera vez que presento el libro en su lugar natural de acogida, que es una facultad de Filosofía y Letras, en donde también está la carrera de Historia, comentó. Valga que comentar que yo soy muy
muy vehemente y como decía Gramsci de Marx, me situé la idea, ejercito mucho el sarcasmo apasionado que habla. Gramsci lo detectaba en Marx contra la ironía burguesa, la ironía que supone, ¿no?, sacar la risa y distanciarte y cambiar de tema. Y Gramsci dice Marx es sarcasmo apasionado, se involucra. Entonces, cuando hablo de la crítica a la academia, no es porque yo esté peleado con la academia, ni que todos mis amigos son académicos, ustedes mismos. Y mi ámbito natural, en realidad, de vida es la academia. Lo que ocurre es que yo no soy académico, es decir, yo no estoy en ninguna institución académica, no soy investigador en ningún instituto de investigaciones de nada. A eso me refiero. Y bueno, desde luego hay una crítica en el sentido de que hoy la academia, no necesariamente ustedes, no todos, de hecho, es natural que muchos de ustedes desemboquen laboralmente en la academia, lo cual me parece extraordinario, por eso me honra tanto estar aquí. Pero luego detecto cosas problemáticas en la academia, sobre todo el distanciamiento respecto a la política y la idea del experto, ¿verdad? Cuando el experto es el que sabe cada vez más de cada vez menos, ¿verdad? Entonces cada vez se vuelve como analfabeto de la realidad y se especializa solamente en un punto concreto, y eso es inquietante, y eso choca con la idea platónica de la filosofía, según la cual el filósofo es el que no lo puede saber todo, pero tampoco lo puede ignorar todo, el filósofo está en medio. Ese es el asunto. Entonces, de hecho, yo cuando organizo coloquios en la Cámara de Diputados, a los que ha ido Maru, me encantaría que después vayan ustedes también. Luego, quiero realizar mesas de discusión. Yo soy un funcionario que me mueve en el ámbito de la historia, de la filosofía y la política, tal como tú muy bien lo has dicho. Y como Platón yo hablo de todo, ¿verdad? Desde la teoría de la belleza o desde la historia de la moda hasta el programa nuclear de China. Es decir, todo tiene interés, ese es el asunto. Y la unidad está, es decir, los intereses son universales y la unidad está en el punto es el sistema desde el cual abordas todo. Pero el problema que ocurre con los académicos que están en esta dinámica que por otro lado se entiende, porque a lo mejor si les digo lo que sea, pues los obliga a especializarse y publicar sobre un tema, etc. Pero luego el problema es que solo te saben de su tema. Y entonces, luego yo he querido hacer un montón de mesas de discusión en la Cámara y le digo no voy a dar nombres, pero les digo a alguien, oye, te invito a tal tema, a hablar de tal cosa. No, es que yo no soy especialista en eso. Y yo digo, yo no te estoy hablando por eso, sino por quién eres, ¿verdad? Hay uno que no voy a hablar, porque no lo queremos, pero me acuerdo, yo en 2021 hicimos un conjunto de conmemoraciones alrededor del 2021 que, como saben, convergieron muchas trayectorias históricas. 500 años de la caída de Tenochtitlán, 200 de la independencia, 100 años de la fundación de la SED y 40 años de fundación del Palacio Legislativo de San Lázaro en 1981. Entonces yo le hablé a un profesor del Colegio de México que todos queremos y le dije, oiga, lo invito a una mesa de discusión sobre la fundación del Palacio Legislativo de San Lázaro. Y me dice, no, es que yo no soy experto en eso. Yo no estoy esperando que alguien sea experto en la fundación del Palacio Legislativo de San Lázaro. Lo único que digo es que usted es un gran veterano que seguramente tendrá muy buenas reflexiones sobre el contexto, ¿verdad?, de 1981, etcétera, la reforma de la ley de Ceroles, ¿no?, que abrió la Cámara de Diputados, entraron los diputados de representación proporcional. Entonces ya no eran 300 diputados, eran 500, ya no cabían en consenso, entonces había que tener una Cámara más grande, etcétera, y por eso, pues, porque yo digo, bueno, vamos a encargarle a Pedro Ramírez Vázquez que construye el CDG, etcétera. Y me dice, no, yo no soy experto. Y yo, ahí está el vicio literalmente del académico especialista, ultra especializado. Tengo amigos que adoro muchísimo, mis mejores amigos que son, no, bueno, yo soy especialista en la Revolución Mexicana, en el contexto del petróleo, en Orizaba, en el periodo de Venustiano Carranza. Claro, entonces solo te sabe del movimiento sindical de Orizaba, de ese periodo, etcétera. Claro, y ya luego ya no distinguen a Napoleón I de Napoleón III. Y entonces me dicen, oye, pero Napoleón III que se dijo, no, Napoleón III es el sobrino, ¿verdad? Y de Napoleón Echavarría, etcétera, ¿verdad? Napoleón II en realidad no, etcétera. Entonces, era como ultra especializado en algo y el alfabeto del resto. A eso me refiero, ¿no? Pero en fin, todo mi cariño para la academia, desde luego, y sobre todo más en un sentido platónico, ¿verdad? La academia de Platón, ese es el asunto que es el origen de la filosofía. Estoy conmovido, la verdad, por los comentarios, debo decirlo, dejando de lado las molestias, como se dice que
Exacto, las falsas modestias que, pues cada presentación es toda una aventura y me hace recordar aquello que yo he dicho en otras presentaciones que lo decía Norman Mailer, cuando este gran escritor norteamericano, cuando dice, tú encuentras a tu lector, cuando ese lector te hace saber cosas que no sabías que sabías a través de tu texto. Entonces es muy bonito porque cada que voy presentando el libro, quienes me lo leen con tanto cariño, con tanta dedicación, como preparar textos que aquí veo, pues te va sorprendiendo que ven cosas, ¿no?, que tú a lo mejor no sabías que sabías o van detectando un montón de cosas, ¿no? Y cada quien se va deteniendo en distintos aspectos, etc. Jorge Massetti, voy a empezar por ahí, porque esto es tantas cosas. Jorge Massetti es el hijo de Ricardo Massetti, y Ricardo Massetti fue el que crea Prensa Latina. Cuando triunfa la Revolución Cubana, como ustedes saben, todo proceso político en general y revolucionario mucho más, es decir, todo gran proceso político transformador, ¿no?, que va a romper cosas previas, etcétera, que se va a tener con la gente y va a tocar muchos intereses, necesita una estructura de comunicación que permita dar su versión de los hechos, ¿verdad? Es el clásico, ¿verdad? Es clásico, ¿no? Y entonces el Che Guevara, cuando triunfa la Revolución Cubana, le da no me acuerdo cuántos miles de dólares a Ricardo Massetti, al papá de Jorge Massetti, y le dice, tú me vas a montar una agencia de noticias cubana, que es la famosísima prensa latina, que a día de hoy existe. Gabriel García Márquez fue uno de los grandes periodistas de prensa latina, Rodolfo Walsh, el gran periodista argentino, Ricardo Massetti se lo trae a Cuba y arman Prensa Latina. Entonces eso lo funda Ricardo Massetti y luego en el proceso de expansión de la Revolución Cubana y un poco mandado por el Che, Ricardo Massetti desaparece y se va a la estrategia de Cuba era nos plantamos en La Habana y expandemos el proceso de la revolución y entonces el Che dice, ok, vamos a tomar Bolivia y de ahí de Bolivia a Argentina. Esa era la estrategia del Che Guevara fundamentalmente. Y entonces Ricardo Massetti lo manda y al final Ricardo Massetti es uno de los desaparecidos por la dictadura militar de Argentina. Entonces el hijo Jorge Massetti se cría en Cuba y su padre adoptivo fue el famosísimo Manuel Piñeiro, que fue el famosísimo Barba Roja, que es al que Fidel Castro le encarga, le dice, tú te encargas de expandir la revolución en todo el continente. Barba Roja, esa fue su tarea. Y entonces, mandando dólares para todos lados, organizando guerrillas, grupos subversivos, etc. Entonces Jorge Massetti crece, o sea, su papá fue Manuel Piñeiro. Y entonces, pues imagínense, o sea, ¿no? Tu papá desaparece porque el Che lo mandó, etcétera, a la guerrilla, desaparece, y tu papá adoptivo pues es el que organiza, el que va a expandir la revolución en todo el continente. Pues imagínense cómo termina formándose uno, ¿no? Y entonces Jorge Massetti fue uno de los que estuvieron en esos procesos de subversión estratégicos de Cuba en todo el continente. Estuvo en México muchos años, asaltado bancos, etc., organizando las guerrillas, literalmente la guerrilla. Entonces son cables de alta tensión meterte con estos textos, con estas cuestiones, y Jorge Massetti redacta sus memorias, que me las encontré en un libro de librería de viejo, que se llama El furor y el delirio, y nada, son estremecedoras, ¿verdad? Entonces me estremeció también, me conmovió que Margo haya comenzado por eso. Porque es un texto muy poderoso, ese texto, tienes que tú estar preparado. Yo no estoy diciendo que quiero organizar la guerrilla, no lo estoy diciendo, simplemente, caramba, pues es un proceso intelectual que tú te vas cruzando. Es como cuando una vez, me acuerdo que estaba en la feria de minería, y pasé por un stand del Partido Comunista Peruano. Y entonces vi un libro en papel periódico de el presidente Gonzalo. ¿Saben quién me dice quién es el presidente Gonzalo? Abimael Guzmán. Abimael Guzmán es el que creó Sendero Luminoso. ¿Quién sabe? Bueno, ya saben, pero Sendero Luminoso no sé quién sabe. Sendero Luminoso fue el gran grupo, la gran guerrilla radical peruana vinculada al Partido Comunista Peruano, que fue Fujimori, fue el que los aplastó al final, etc. También son cosas de alta tensión. Abimael Guzmán era un genio de la Facultad de Filosofía de Ayacucho, se va a China a estudiar con maoísmo, etc. Vuelve y funda Sendero Luminoso. Entonces, claro, yo estaba leyendo cosas de más. Claro, eso es un poco lo delicado, digamos así,
de acercarte a textos, por ejemplo, de Marx, ¿no? Te lleva, metodológicamente, te lleva a ese problema de la revolución de la inteligencia. Entonces me acuerdo que yo como funcionario, no como investigador no, como funcionario del gobierno de la Ciudad de México, vi el libro y dije, me lo compro, ¿no? Costó 30 pesos el maldito libro. Y claro, el tipo, yo iba de traje, porque era servidor público, y el tipo que estaba ahí me vio así con un odio, como dice, este burgués que está aquí comprando en corbata las memorias de Abimael, es lo que era Guerra Popular prolongada, como se llamaba así el libro, ¿no? Claro, era puro interés intelectual, porque a mí me interesa eso como me puede interesar la suma teológica de Santo Tomás, ¿verdad? Es decir, intereses universales, ya se lo dije. Claro, desde luego que la revolución como figura histórica fundamental es apasionante, ¿sí? Eso sí, se los puedo decir. Es decir, tengo interés en Santo Tomás, desde luego, pero también la revolución es algo, yo creo que el concepto de revolución, sin él tú no entiendes la historia contemporánea, no entiendes el siglo sino el... No hay discusión, tú tienes que tener ese concepto clave, y luego yo se lo digo mucho a los priistas que están ahí, ¿no? Que la revolución de Venezuela, ¿sabes qué? No, se espantan, oye, quítale la R a tu partido y entonces ya nos entendemos. Pero si mantienes la R, es que tú tienes que estar preparado para abordar esos textos. Y tú eres heredero de un proceso revolucionario, la primera revolución social del siglo XX, a ver cómo la hacemos, ¿verdad? Quítale la R igual de partido administrativo, entonces ya sé con quién estoy hablando. Pero que a mí alguien del PRI me venga con eso, que le tiemblen las rodillas para tratar ese tema desde un punto de vista histórico, pues muy mal, ¿no? Están igual. Ok, entonces, si esto es para explicarles, ¿no? Lo de Masetti, que ella dice, empiece por ahí, pues sí, me parece extraordinario, me conmueve muchísimo los comentarios de Mario y de todos en general. Este epígrafe me llama la atención, no nos une el amor sino el espanto de Borges. Es muy curioso porque ese mismo epígrafe lo utiliza Rafael del Águila, que es un teórico de la política española que ya murió, en un texto muy bueno que se llama La senda del mal, política y razón de Estado. Es una historia de la razón de Estado del periodo barroco hasta el presente. Y el epígrafe es, no nos une el amor sino el espanto. Que es la idea de Hobbes, ¿verdad? Es decir, el Estado surge para que no nos matemos el temor principal del individuo es morir violentamente. Es el principal temor, morir violentamente. Entonces, para que eso se evite, surge el Estado, porque lo que nos une es el espanto a la barbarie, a morir, etc. Entonces, bueno, vamos a... Este es el preámbulo, bueno, más o menos. Porque ahora tengo que ser sistemático para intentar más o menos recorrer los comentarios que han hecho y responder algunas de las preguntas, si no es que todas las que me han hecho. El origen del libro, claro, me parece muy ambicioso y muy pretencioso para decir que yo aquí vengo de guapo y de listo a decirles cuánto sé, etc. Pero en efecto, como dice que hay varios tipos de libros, sobre todo de tipo ensayístico. Los libros que tienen su unidad antes de que el libro esté escrito, es decir, yo voy a escribir sobre la revolución democrática o la revolución cubana, entonces, o alguna historia de la revolución cubana, ok, entonces previamente tengo más o menos la idea y desemboco en el libro. Y el otro tipo de libros es aquellos que tienen su unidad una vez que el libro ya surge. ¿A qué me refiero? A que esta es una combinación de ensayos, ese es el asunto, escritos durante 15 años más o menos en internet, básicamente. Ninguno está en ninguna revista indexada ni académica ni nada, en ese sentido, también lo digo. Y escritos en internet literalmente, todo en página web. Yo tuve una operación de columna en diciembre, literalmente, no así, para contarles la historia así tal cual, una operación de columna en diciembre, y en la convalecencia dije, bueno, salieron muchas cosas, y dije, bueno, además de estar leyendo, vamos a hacer algo que... Y dije, bueno, voy a seleccionar mis ensayos de tema histórico, que están más o menos bien, y hice un destilado, ¿no? Eran como 20 y tantos, y terminó en 18. Y así como Frida Kahlo, ¿verdad? Versión del siglo XXI, en la cama, con mi computadora, vertí los artículos, me salió un documento Word de 300 páginas, y como yo trabajo en Cámara de Diputados, toqué la puerta del Consejo Editorial y las abrieron. Noroña era el presidente, y yo, sí, adelante, nos lo mandó y quedó en 500. O sea, yo quedé también, la verdad, sorprendido. Pero claro, es muy ambicioso porque abarcan 13, 15 años de un montonal de temas, ¿verdad? Y eso es un poco espanta, ¿no? Pareciera que yo
aquí ya viene listo, que sabe de todo, etc. Entonces, bueno, pues sí, al final eso es lo que parece, porque la unidad de Vigo da esa impresión, pero es el resultado de un conjunto de pasiones intelectuales por la historia concretamente, la más puntualísima, sí, todo son cosas de biblioteca. La biblioteca está hecha a partir, 95% está formada a partir de libros de Vigo. Por ejemplo, el libro de la mesa del 47 y el episodio del 47 y el 8, cuando gana Miguel Alemán la presidencia en 1946, Vicente Lombardo, gana Miguel Alemán la presidencia, acaba la Segunda Guerra Mundial y entonces Estados Unidos dice, ok, ya acabamos con Hitler y Mussolini, el siguiente enemigo es el comunismo. Y entonces empieza la estrategia geopolítica norteamericana, que luego la sistematiza George Kennan, para contener el comunismo allí donde apareciera. Estados Unidos se convierte en policía anticomunista. Y entonces Miguel Alemán llega a la presidencia en 1946 y entonces en ese encuadre geopolítico quitan a Lombardo Toledano, que era el líder obrero marxista, el gran marxista mexicano, el gran interlocutor fue Vicente Lombardo Toledano. Y entonces lo quitan de la CTM y ponen a Fidel Velázquez, el eterno Fidel Velázquez, que era un líder lechero no marxista ni no comunista. ¿Sí? Y entonces ahí Lombardo dice, uy, aquí va a haber broncas, etc. Bueno, vamos a reunirnos todos los marxistas y convocan la famosísima mesa del 47, que fue una encerrona de una semana o más, creo, en Bellas Artes, y luego estuvieron en otro lado. Entonces dijeron, bueno, todos los marxistas, todos los socialistas, toda la izquierda, ¿verdad? Que aquí ya con este golpe que nos ha dado el PRI, de Miguel Alemán, bueno, el Partido de la Revolución Mexicana que estaba por transformarse en PRI, pues vamos a ver qué hacemos, etc. El resultado de eso fue la fundación del Partido Popular Socialista, que después terminó como un satélite del PRI, etc. Pero, o sea, Lombardo es un gigante, tú no puedes ignorarlo, ¿no? Por puro interés histórico, tú tienes que saber que todos los ensayos políticos de revueltas, 3 tomos de sus obras completas son discutidos con Lombardo. Y entonces, bueno, yo me enteré de todo esto cuando, visitando una librería de viejo, y mi querido amigo Eduardo Colín, que fue uno de los que estaba, es un anarquista, que ahora está en el indigenismo, muy curioso, fue comunista, anarquista, indigenista, terminó en el indigenismo. Ahí, en su librería, yo iba todo el tiempo a abastecerme, encontré la discusión de la mesa del 83, y ahí me enteré de todo. Entonces dije, ¿y este qué onda, compañero Colín? No, esa es una discusión de 1983 en donde discuten la mesa del 47. Dije, no, bueno, aquí está ya materia de estudio. Entonces ya me leí la discusión del 83, ahí estaba Roger Barth, un montón de gente. Todavía participó Armando Martínez Verdú, que fue el último secretario general del Partido Comunista Mexicano, etc. Y dije, no, bueno, ya leí esto, ahora voy a buscar las actas de la mesa del 47. Entonces me fui al Centro de Estudios Políticos Históricos y Filosóficos, Vicente 8, que fue asesor del Gobierno de la Ciudad de México, y crean la Comisión del Bicentenario en 2008, porque la independencia se arranca el proceso en 1808. A todos nos explica que todo empezó un buen 16 de septiembre de 1810, pero obviamente que trae un contexto geopolítico sin el que es la invasión de Napoleón en España, el contexto de las guerras napoleónicas, sin la cual no entiendes toda la emancipación americana, que es la discusión que luego entra Tomás Pérez Viejo, porque en realidad la independencia no se trata de que haya habido naciones preexistentes librándose del yugo de la nación española, ¿no? Lo que existe era una plataforma, una monarquía hispánica, ¿sí? Organizada a partir de virreinatos que luego ya a posteriori desembocan en la nación política que hoy, cuando juega la selección mexicana, todo el mundo dice yo quiero que gane México, ¿verdad? Pero claro, eso en México, eso no estaba en la cabeza ni de Hidalgo, ni de Morelos, ni de más Morelos más o menos, etc. O sea, es un proceso que desemboca en más o menos una conciliación que llega solamente hasta 10, etc. Entonces, la sección de Orbe Hispánico-Americano es literalmente toda mi sección de mi biblioteca. Cuando fui asesor de esa comisión, me hice de un montón de lecturas. Entonces me puse a leer a Breña, a Pérez Dejo, a Hamlet, a Brady, a todos los especialistas en ese proceso que es hermoso de la independencia. Bien, ok, entonces, sí, entonces la idea del amor por la ciudad, la historia, esta idea es una idea de Châtelet, de François Châtelet, cuando en el texto es precioso, se llama El nacimiento de la historia, y dice, la historia surge en el ámbito, en el orbe griego, digamos así, paralelamente a la filosofía, por cierto, Platón y Tucídides son contemporáneos,
y dice, la historia surge para intentar dar cuenta de la tragedia de la ciudad. Ese es el asunto. Claro, ¿cómo se manifiesta esa tragedia? Políticamente. Y a través fundamentalmente de una guerra, que fue la guerra del Peloponeso. Ese es el asunto. Y entonces, la guerra del Peloponeso, que fue el enfrentamiento ateniense-espartano, ¿verdad? Entonces, aquí no se trata de que uno se sienta griego, guapo, bueno, y todo el tiempo estamos fastidiando hablando de Grecia, ¿no? Que es lo que ahora dirán muchos, no, yo soy antiguo, entonces yo aquí que no me digan que por qué Grecia, no, vamos a empezar con la filosofía, no, señor, no, señor, no saben explicar las cosas. Se tiene que hablar, y esto sí, fundamental que lo diga aquí, porque estamos en una facultad de filosofía, ¿verdad? Luego, bueno, yo me pongo pesado cuando me inviten, pero bueno, aquí se ajusta mejor, ¿verdad? Yo hablo, mira, por eso cuando dicen algo, es para el público general, sí, para el público general, yo digo lo mismo donde esté, ¿verdad? Yo sé, en una mesa de discusión en Morena, con Pequitos, o en una familia, lo que sea, ¿no? Aquí hasta llegar, para eso es el asunto. Entonces, la filosofía tiene el origen griego, por el milagro griego, si se me permite decirlo, yo soy ateo radical, los milagros desde luego no existen, pero bueno, para entenderlos. ¿Y cuál fue el milagro griego? Que ahí, digamos, ocurre un proceso mediante el cual la razón geométrica se convierte en el canon de la razón geométrica. Platón impedía, el criterio para entrar a la academia de Platón era saber geometría. Es decir, que previamente está la geometría, las matemáticas, para luego poder hacer filosofía. Ese es el asunto. Y entonces, ¿qué suponía la razón geométrica? La razón geométrica supone aquel proceso racional mediante el cual los términos que tú te pones a explicar, a entender, se explican por sí mismos, ¿sí? Es decir, si tú pones términos matemáticos, lo que te da como resultado es un término matemático, no un químico, ¿verdad? Entonces, ahí es lo que Gustavo Bueno llama el cierre categorial. Ahora hablaré de Gustavo Bueno. Entonces, la filosofía, entonces, claro, entonces, ¿qué supone la idea de la racionalidad geométrica como origen de la racionalidad filosófica? Supone que ya no hay ninguna voluntad que no sea antrópica que te explica, que te permite llegar a la explicación de los procesos reales. Y entonces Tucídides, frente a Heródoto en su historia, Heródoto es la historia de las guerras médicas, que fue el conflicto entre el mundo griego y el persa, pero en la historia de Heródoto todavía aparece la voluntad de los dioses, mientras que en Tucídides ya no. En Tucídides ya la razón de la guerra es la acción humana. Entonces ahí se corta con la idea, con el mito, con la mitología sobre todo. No soy crítico radical del mito, hay mitos luminosos, sino que la mitología es la manera de explicar las causas de la realidad a partir de la intervención de entidades no humanas que además tienen relaciones de parentesco, los dioses, ¿verdad? Dios X, Dios Y, Dios Z, todos los fenómenos, etcétera, la guerra, el agua, la lluvia, lo que quieran. Esto obedece a la voluntad de alguna entidad, etcétera, que yo no comprendo, ¿verdad? Y a través de esa, el mito es eso, explico algo cercano, vinculándolo a algo lejano, ¿verdad? Y entonces ahí está la conexión, la causalidad. Entonces lo que ocurre en el milagro griego, que es lo que pasa con los presocráticos, es que la realidad empieza a explicarse en función de los componentes mismos de la realidad y se copia. Entonces esto históricamente lo hace Tucídides y Platón, y lo que viene después, ¿verdad? El socratismo y platonismo es lo que hace y lo que viene después. Por eso siempre se habla de Grecia. Desde luego que esto supone que todo el resto de los pueblos son pueblos de imbéciles, desde luego que no, ¿verdad? Hay salido, claro, pero entonces cuando León Portilla, la filosofía en náhuatl, bueno, no es necesariamente filosofía, eso es sabiduría en náhuatl, muy bien, extraordinaria, te puede estremecer, ¿no? La poesía de X y Z, bien, que es lo mismo que puede estar en Hesíodo, en las teogonías de Hesíodo, o lo que quieran, esa es sabiduría, desde luego, pero no es filosofía en sentido estricto, es la distinción fundamental bueno, el texto que le recomiendo fundamental de Gustavo Bueno es que es la filosofía, ni más ni menos, para comenzar. Y a quien quiere poner así en plan hardcore, léanse Ensayos Materialistas, que es un texto de 1973 que te revoluciona la cabeza. Prácticamente yo he sido capaz de escribir esto por ese libro. Los Ensayos Materialistas es una discusión con la Academia de Ciencias de la URSS. No es que estuvieran carteándose, sino que está discutiendo toda la evolución que tiene el marxismo según la interpretación soviética. Y lo que hace Bueno es ahí desarrollar una ontología materialista, etcétera, extraordinaria, en discusión con los soviéticos y tampoco con los franceses y los alemanes. Entonces, ¿qué es la filosofía y ensayos materialistas? Entonces, Bueno hace la distinción fundamentalmente filosofía en sentido lato, o genérico, o blando, y filosofía en sentido estricto. La filosofía en sentido lato, genérico, lato, es lo que se llama Weltanschauung, como lo dicen, así para decirlo en alemán, Weltanschauung, la cosmovisión, claro.
cosmovisiones hay miles, ¿verdad? Bueno, cientos, o sea. Tú abres un libro de historia universal, la cosmovisión de los chinos, la cosmovisión de la India, de los pueblos del Imperio Azteca, de los incas, de los olmecas, de los toltecas, de los mayas, de los pueblos nórdicos del milenio tal, claro, sí, cosmovisiones, muy bien, interesantísimas. Pero eso no es filosofía necesariamente. ¿Por qué? Porque la filosofía en sentido estricto es la que tiene este origen griego. Esa es la distinción, ¿verdad? Entonces no es que no se sienta europeo, es que a partir de además ese origen en ese origen, ¿verdad? Del siglo 6, 5, 4, más o menos, está Aristóteles, más o menos el cierre, entre el siglo 6, 5 y 4, antes de Cristo, ahí tiene lugar una serie de procesos en donde quedan preconfiguradas ideas que llegan hasta nosotros. Ese es el asunto. Llegan hasta nosotros. Esto es lo que utiliza por el concepto de actualismo. Es decir, hoy seguimos utilizando el concepto de democracia o de política, ¿verdad? Para nuestra vida cotidiana. A diferencia ahora, si tú recuperas desde una perspectiva arqueológica restos de una civilización previa, bienvenida sea, ¿no? Pero las tienes en un museo, ¿verdad? Las tienes en un museo de arqueología o de antropología. Entonces, la civilización X, Y, Z del periodo mira, está en él, entonces la gente va y va al museo y observa y dice, mira, qué interesante. Esto es nuestro antecedente, perfecto. Pero claro, la tecnología, los procesos productivos, etcétera, tú vives en función de eso, ¿me explico? Es decir, otro ejemplo, tú puedes estar afuera de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México y la gente cuando va ahí va a rezar pensando que si reza, ¿verdad? Mañana le va mejor, lo que sea. Y afuera tienes, bueno, yo no, pero afuera tienes a un conjunto de danzantes prehispánicos, pero claro, la danza prehispánica es una cuestión de tipo arqueológica, folclórico-arqueológica, interesantísima. Pero la actualidad, ¿verdad?, de la religión cristiana desborda a la religiosidad prehispánica. Y además, hay que tener una teoría para comparar las unas y las otras, etc. Bueno, aquí me estoy necesitando un poco, pero bueno. O sea, no es que me esté perdiendo, pero es que son tantas cosas tocadas. Ok, entonces, sí, la tragedia de la ciudad, la idea de la historia y la filosofía, es fundamental también, creo yo, permítanme decirlo, la funcionalidad que tiene la historia y la filosofía para la acción política. Porque, así como dije al principio, ¿verdad?, recordando lo de Mailer, que el lector es el que hace saber al autor cosas que no sabía que sabía una vez que lee su texto. Esto tiene que ver mucho con lo que supone la racionalidad histórica y la racionalidad filosófica. El historiador y el filósofo ven lo que no todos pueden ver. Esa es la clave. Y por eso yo sostengo que la filosofía, que es la idea de Platón, es la disciplina de las disciplinas, es la disciplina de los directores, de los generales, de los líderes. Eso es el asunto. Normalmente la gente dice, no, mi hijo está estudiando filosofía, pues yo no sé qué voy a hacer, de qué va a trabajar, etc. Claro, ahí hay una crisis tremenda. Yo estuve en un proyecto, digo, aquí lo digo con cariño y con complicidad, ¿eh? Yo dirigí un proyecto de filosofía de hoy, que cayó por esa dificultad. Pero esto supone una crisis de la filosofía en la que ya lleva siglos, porque claro, la racionalidad científica desplazó a la filosofía, ¿verdad? Cuando la ciencia empieza a colonizar todo, el saber científico, entonces, ¿qué se explica en las facultades de filosofía? Si ya todo me lo va explicando la química, la física, la geología, pues ¿qué enseño? Respuesta: historia de la filosofía. Lo cual está muy bien, desde luego está muy bien. Pero, ¿cómo se inserta ese saber en el presente? Ese es el asunto. Y la manera de lograr esa inserción del filósofo en el presente es cuando ese filósofo tiene un sistema. Y entonces, ¿qué es el sistema? Un conjunto de teorías antropológica, política, de la religión, etc., que te permite dar cuenta del presente. Y eso fue lo que hizo Aristóteles. Es decir, los grandes de la historia de la filosofía son pensadores que sistematizaron su presente. No estaban haciendo historia. Se sirven de la historia, pero para comprender su presente y sistematizarlo, ¿verdad? Y encontrar, como dice, la geometría invisible de esa realidad. Ese es el asunto. Y por eso el filósofo es fundamental.
porque es como el general es el que puede, es el que sabe que tú puedes perder una batalla pero no la guerra. Entonces el general es el que ve más lejos, va más rápido, etc. Va a caballo, se va a caballo, el general. Y eso es lo que es la filosofía, ¿me explico? Y eso nos conecta con la primera pregunta que me hace Kevin. ¿Por qué Marx? Porque Marx fue el gran sistematizador de las contradicciones de su tiempo. Ese es el resumen. Y por eso es gigantesco. Y por eso tú no puedes. Es decir, Marx es un clásico. De la misma manera en que lo es Aristóteles. Siempre el juicio de que lo que dijo el uno y el otro, pues a día de hoy, no necesariamente aplica de la misma manera que aplicaba en su tiempo. Pero la clave de ellos es que fueron los que sistematizaron, igual que Hegel, o igual que, por ejemplo, yo, todo el resultado de este libro es la manera en la que el sistema de Gustavo Bueno me permitió, me acomodó los tornillos para intentar sistematizar mi tiempo. Pero eso, cuando tú lo sistematizas, no se supone que clausuras o que lo cierras, simplemente sistematizas contradicciones. El filósofo es el que sistematiza contradicciones. Y claro, ya al decirlo, pues ya produce un poco de angustia, ¿verdad? O sea, sistematizas contradicciones, es decir, te enseña en qué mundo de contradictorio estamos parados.